Una de las razones por la que fue interesante contactar con María fue justo por eso, ¿no? Las nuevas familias, las familias ya no son como eran antes, ¿no? Ya no hay un padre, una madre, hijos múltiples, sino que ahora hay tanta diversidad de familias como de personas, ¿no? Y cada persona, cada núcleo familiar pues es diferente y eso no quita para nada que no se puedan establecer también pautas de crianza consciente y respetuosa hacia los niños, independientemente de la relación que se tengan con las otras personas adultas, ¿no? Mm, claro, entiendo que, por supuesto, cada familia tiene su cosa y cada separación tiene sus razones. Vamos a ver qué nos cuenta María, si entra, porque de repente me dijo que estaba lista y no ha entrado. Entonces vamos a ver si... Ah, mírala aquí. Bienvenida María, a ver si a ver si te conecto. Ya. Hoy mis pintas son un poco épicas, pero es que hoy por fin me ha venido la regla. Esa que me he acordado de ti, pero eso sería otra conversación. Me he acordado mucho de ti, Con lo de los... porque se atasca. En el confinamiento se ha atascado. Yo no termino de soltar y se atasca. Entonces hoy me tocó, por fin. A los 40 días. Una cosa que era como, ¿en serio? Pues si tengo que soltar el control va a estar complicado. Pero bueno, eso lo dejamos por la charla. Teníamos algo pendiente de ese tema y sigue ahí pendiente y presente. Que hoy nos reunimos para otra cosa. Sí, estaba, lo que pasa es que salí a ver si es que me había equivocado yo y mis inseguridades de último momento. Pero ya estoy aquí. Vale, pues nada, te he estado presentando, ¿no? Como creadora del Centro Alas Montessori y que habíamos estado hablando pues, sobre tu vida y sobre cómo has gestionado pues, tu separación de la familia de manera consciente y que te consta, ¿no? Que es un tema que le preocupa a muchas madres, ¿no? Sí. Cómo ¿Cómo hago si yo me separo porque no tengo una buena relación y cómo hago para que mi hijo o mi hija de todas formas crezca de manera pues respetada, ¿no? Un poco en ese sentido. Entonces, Yo ya, tú sabes que yo para ponerme a hablar me falta poquito. O sea que, solo una cosita, no soy solo yo la creadora, está Isa y estoy yo. ah, Y me siento como en la obligación mía, moral, de nombrarla. Ella no es mamá separada, lo soy yo. Entonces este tema lo voy a tratar yo, pero sí ha visto todo mi proceso. Entonces, justo hoy pensé qué fuerte día había elegido para hablar de este tema, porque hoy ha habido mucha tormenta en mi casa. Pero después pensé, es que esta es la vida. Hay días de tormenta y hay días de sol, acéptalos todos. Pero sí es verdad que hoy era como, "Ño", y hoy justo, con el tiempo que hacía que esto no pasaba. Pero sí, hay días de más sol y hay días de más nubes, igual que en todas las casas, esté separado o no esté separada. Entonces, suelto esos miedos que me dan cuando ocurren y tendrías problemas en casa, estés separado o no, y tú eres suficiente, que es algo que me digo yo mucho tras la separación, que llevar una casa con una sola figura también es suficiente. A ver, claro, yo me yo separé, estaba diciendo que actualmente ya no existe esa familia en la que fuimos educados, ¿no? Y que trae la iglesia, Santa Iglesia. pero existe aquí. Claro, claro, pero en la realidad ya no. Entonces, obviamente tenemos que aprender a confiar en nosotras y da igual la situación familiar que Sí. tengamos, es importante seguir, ¿no? Y confiar y sobre todo poner el foco en ellos, que al final es lo que son el futuro. Yo tenía tantas ideas, perdón, Elena, dime, No, no, sí, sí. que Nada, es tenía para... tantas ideas en mi cabeza con respecto a eso que incluso no me separaba por eso. Ah, Llegué a pensar que era tal que si no iba a ser responsabilidad mía. Ese era mi tormento en la cabeza de prefiero aceptar esta situación X años, y además yo me ponía hasta unos años, ¿vale? claro. X años, y bueno, mi felicidad la podemos poner en un ladito, yo con mi hijo soy feliz, ¿vale?
Y además todo esto muy consciente de, bueno, renuncio a esta parte porque mi ideal de familia era, pero muy, muy cerrado en mi cabeza. Antes de tener niños, no. Pero desde que lo tuve es como papá, mamá, niño. ¿Vale? Y yo soy la primera que me asombro con que yo tuviera ese sesgo en mi cabeza, como si esa fuera la única forma. Y, y yo me sentí muy, al principio muy frustrada, muy culpable de no haber sabido mantener esa familia. O sea, yo fui como todo lo que no hay que hacer. O sea, como parto de una base de mucho tormento, de mucha culpa, sobre todo recuerdo la culpa y no perdón. Entonces, culpa hacia mí, culpa hacia él, que ahí hubo un tiempo de rencor considerable, Ya. porque no habíamos podido mantener la familia, como si la familia no fuera igual hoy en día. O sea, el padre de mi hijo va a ser mi familia toda la vida, en el sentido de es el padre de mi hijo, ese vínculo lo tenemos. Y soy de las afortunadas, porque me considero como tal, porque mi hijo tiene esa figura en su vida. Si no existiera, también sobrevivirían, claro que sí, pero en mi caso es, mi hijo tiene una mamá en una casa y en otra casa tiene una mamá y un papá. Porque es así, porque eso también forma parte de lo que tuve que aceptar y es que Claro, la pareja claro. de su papá eh, es su mamá. A ver, no con esa palabra, pero aceptar esto a mí también me costó mucho porque tiene una hermana, bueno, una serie de cosas que no es en mi casa, ¿vale? Pero es la parte que sí me tocaba aceptar a mí es eh, está con ella la mitad del tiempo. Nosotros tenemos custodia compartida y es algo que quise desde el principio, porque si tuvimos mucho amor para tenerlo, que no haya funcionado no significa que no quiero que esté con su padre. Entonces, por mucho que a mí me costara aceptar determinadas cosas, había dos casas que querían estar con él. Entonces, desde el principio ahí nos pusimos de acuerdo. Y también nosotros éramos amigos de antes. Después se rompieron muchas cosas que a día de hoy no se han vuelto a reconstruir. Y había algo que nos decimos cada vez que nos atascamos mucho, pase, lo vamos a solucionar. ¿Vale? Vamos a encontrar la manera de solucionarlo. Entonces, no tenemos una relación de confianza, de hablar a diario del niño, no, no existe, pero sí nos tenemos respeto. Y eso es algo que, o sea, de lo que me siento muy orgullosa porque lo he ido construyendo poquito a poquito. O sea, dejarme a mí como con mis ideas que hacían daño a mi hijo, porque mi hijo adora a su padre, y aunque yo no le hablara mal de su padre, simplemente una cara, él ya lo percibía y le dolía, entonces era como no. Y hacia la mujer de su padre, que también forma parte de esta familia. Así que ha sido un proceso. Vale, entonces, si concretamos así un poquito, eh, al terminar de escucharte tú desde el respeto a ti misma, ¿no? Que un poco que es también lo que quiero lanzar desde aquí, son los mensajes de autocuidado y de respeta, o sea, escúchate y respeta tus intuiciones, tus necesidades y tu esto, entonces se toman decisiones y esas decisiones al final van a ser buenas para tu hijo y para nuestros hijos, pase lo que pase, o sea, decidas quedarte o decidas separarte, ¿no? Porque en tu caso tú no te separabas porque por no privar a tu hijo de ese tipo de familia, ¿no? Que nos enseñaron que era el necesario, pero al final tú no te estabas respetando. Entonces, ¿no? El primer paso, lo que yo veo es tú al hacerte consciente de tus necesidades, tomaste decisiones que han hecho que apoyan una crianza consciente ahora, independiente. Sí, totalmente, totalmente. Pero también fue un proceso Claro, con todas sus fases. claro. En su momento también fuimos a terapia, una vez separados, fuimos a terapia, los dos, para poder conseguir hablar y comunicarnos, porque teníamos un hijo en común. Y eso también fue un paso importante. O sea, yo siempre recordaré el primer día que entré por terapia para que vean el punto del que yo parto. Entré, vi un solo sillón, un solo sillón de dos y y miré para la terapeuta y digo, ¿y yo se supone que me tengo que sentar ahí? O sea,
¿vale? O sea, yo partía de ahí. Y terminamos la terapia cuando lo consideramos los dos, pero ya por lo menos podíamos, nos dijimos muchas cosas que teníamos que decirnos y a partir de ahí podíamos ya tener un mínimo de conversación. Y a partir de ahí, yo, mi trabajo, ya no lo de él, lo mío fue encontrarme yo. Claro. Entonces, reconciliarme con la idea de que mi hijo, ese al que yo, con el que había estado las 24 horas del día, que no me había separado para nada, de repente se iba a casa de su padre y me quedaba yo. Vale, los primeros días, o sea, yo me acuerdo ese fin de semana, me acosté y era como, yo solamente quiero que esto pase y levantarme el lunes. Esa era mi sensación. Pero claro, llegaba el lunes y llegaba el niño. Y era como, en aquel caso, nosotros teníamos a mi hijo dentro de mi aula. Entonces yo lo veía todos los días de lunes a viernes. Sí, era también un caso un poco atípico, ¿vale? Pero esos fines de semana era como un mundo, ese me fue la vida y yo sin él no puedo ser nada. Y era un apego, pero de asfixia. Entonces me tuve que encontrar, yo recuerdo, a mí la parte que me ayudó de la formación que a la vez estaba haciendo como guía, es que siempre se hablaba de crecimiento personal. Entonces, cuando nos explicaron al principio lo de crecimiento personal, yo no lo entendía mucho. Claro. O sea, no sabía todo lo que me iba a implicar. Entonces, la separación fue una luz para yo verme a mí. Porque yo solo me miraba a través de los ojos de él, de mi hijo, y no me veía a mí. O sea, no, me refiero a través de los ojos de mi hijo. Entonces, no me veía yo. Solo como madre. Sí, autocuidado cero como mujer. Y, y claro, de esa manera, complicado que yo acompañe a mi hijo de forma consciente. Entonces, yo siempre digo que a mí la gran suerte de mi vida fue la custodia compartida. Porque la custodia compartida, Te aisló. lo que a otras personas le puede ser como un problema, a mí es como tengo tiempo para mí. Pero no Y lo tengo, veías así desde el principio, María, ¿o sí? Ah, vale, vale. Porque yo así, para darle las ganas a la gente de, o sea, para no, decir no, que yo al era de principio, las que, y además de llanto profundo, de se acabó el mundo. O sea, de sigo en él porque mi hijo va a volver, pero y además yo era muy dramática. En aquella época yo era dramatismo, yo era muy complicada de vivir conmigo. Si es que no me aguantaba ni yo. O sea, sí era muy intensa, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eh, siempre me dedicaba a los demás, a dar para los demás, y nunca me había mirado a mí. Entonces, en mi caso, la separación me ayudó quiero ser mejor como persona para acompañar a mi hijo, y ahora mismo tengo este hueco de tiempo que puedo hacer dos cosas, o llorar por las esquinas, que también lloré, que me hacía falta llorar mucho, pero es que lloré no lo de la separación, lo de años atrás, claro, lo de separaciones anteriores, entonces para mí fue un antes y un después la custodia compartida, pero lo digo ahora. ya. Ahora que han pasado tantos años, ahora que he visto el camino, que miro para atrás y pienso que era nuestro camino y que me ha ayudado en muchas cosas. Y aún así, a día de hoy, no es fácil. No, claro. Porque yo, en mi caso, sigo luchando con una cosa y es tener la razón. Hay por ahí unas frases muy importantes, ¿no? Que dicen, decide si quieres tener razón o ser feliz, ¿no? ¿Vale? Yo en el caso de esto es como, yo todavía, pero ahora tengo un gran maestro que es mi hijo. Entonces yo le pregunto, él siempre me dice, mamá, ¿tú te crees que vivir en dos casas es fácil? Qué lindo. Porque ustedes en cada casa me ponen unas normas y Claro. yo a veces me vuelvo loco de ir de casa en casa. Vale, vale. A ver, vamos a sentar. Lo que tendría que hacer con el padre, que no lo hacemos, ¿vale? De eso no me siento orgullosa, pero es la situación en la que estamos ahora mismo. Lo hago a través de él en el sentido de, a ver, ¿qué te parece que está en casa que podemos acercar a la otra casa para que tú te sientes más cómodo? ¿Qué podemos negociar y qué no podemos negociar? Porque
ponerme yo a decirte ahora, mira, sí, sí, bueno, en mi casa hay unas normas, en la de él hay otras, y Y esto, adáptate. el niño a veces es un choque. O sea, ¿y qué es mejor, lo que hago yo o lo que hace el papá? ¿Quieres que te diga lo que pienso? No juzgamos, no, 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 no. Vale, ahí No, está. Entonces, justo eso que acabas de decir. Entonces, a través de mi hijo me lo explica y llegamos a una forma en la que él esté cómodo, en tu ¿vale? casa, Pero contigo. sí, de todas formas, negociar implica aprender también a llevar ese tema a la otra casa y que él negocie. Exacto, le Yo estás creo dando una que, super herramienta. hombre, es mejor negociante que yo, ¿eh? Eso te lo aseguro. Yo No, pero todavía que es soy de una las super que, herramienta para que él la aplique luego en las otras partes de sí. su mundo en la que tú no, ya no estás. Y es una super herramienta de cara a su futuro para crear él su propia vida, ¿no? Mm. Pero es para mí, en nuestro caso, es la situación que pasó a día de hoy, nos ha hecho, a mí me ha hecho crecer muchísimo, pero muchísimo. Tiene que ver a la vez, además he ido creciendo o sea, ya él en sí, desde que vino al mundo, fue para mí un gran cambio. Y en la separación fue Claro. un cambio más que me ayudó a mí a verme a mí. Y eso no era ni culpa del padre, ni culpa de las circunstancias, ni culpa de nada. Si yo no me miraba a mí, era por mis cosas. Entonces, al final fue como darle la vuelta a todo y decir, puedes estar años de tu vida diciendo, porque él es un no sé qué, porque él es un no sé cuánto, porque él... Y alimentarme de eso, o Para decir, a tener ver, razón de que... ¿quién dice que lo que el padre hace es, estoy sacando cosas, no voy a defender nunca un maltrato, no voy a, o sea, estamos hablando de determinados asuntos, ya se quedarían por fuera de esta conversación, ¿vale? Vale, vale. Pero de resto, si empezamos a intentar tener la razón, a mí es algo que me ha ayudado, yo lo veo así, ¿cómo lo ve la otra persona? ¿No llegamos a acuerdo? Pues habrá que llegar a un acuerdo con el niño que tenemos delante para no volver loca al niño. Claro, Porque la por mucho, idea es, somos diferentes, debemos aceptar y encontrar algo que nos una aquí por el bien de tu hijo, yo ¿no? intento siempre buscar cosas que nos unan en ese sentido, en las conversaciones con mi hijo, porque mi hijo habla libremente en una casa y en la otra, ¿vale? Entonces, eh, claro, cuando al principio te decía determinadas cosas, era como si te cogiera el cuchillo, o sea, yo me lo cogía así, ¿vale? Y le diera ahí una vuelta, ¿vale? Cuando de repente entiendes que a otra persona está llamando mamá, cuando de repente, ¿sabes? Que son cosas que yo nunca pensé que, ¿vale? Que son Y de duras para tu repente, ego, claro. sí. Por eso de que mamá solo hay una y papá solo hay uno, ¿no? Y esto está desmontado Oye, ya a día lo de hoy. de que el entender en mi cabeza que para él somos dos mamás, y él distingue perfectamente, pero me refiero que hay dos figuras, eso fue lo que más me costó. Ya, A mí sí. ya. Y a día de hoy, cuando la llama mamá, hay algo en mí que todavía no termino de soltar. Y esta mañana, me acuerdo que te dije, a lo mejor a raíz de esta conversación termino de soltar cosas, ¿vale? Porque siempre quedan flequillos ahí como volando, pero también tengo una gran suerte y es que los dos lo adoran. Y parto de ahí. Entonces, puede que no veamos el mundo de la misma manera, porque no lo vemos. Que yo la crianza la veo de una manera y ellos de otra, pero lo quieren. Y eso ya ayuda a que todo tenga solución. Vale, entonces ese tema es como súper importante para mí, ¿no? Lo que yo veía, nos separamos porque no tenemos el mismo punto de vista sobre la crianza, ¿vale? Lo que nosotras llamamos crianza respetuosa o crianza consciente, ¿no? Un poco de cara a respetar las los ritmos de tu hijo y sus necesidades, etcétera. ¿Es posible que tu hijo crezca sintiéndose respetado, aunque en la otra familia le hagan recompensas o lo castiguen o le impongan unas normas o
tengan ese estilo de crianza mucho más clásico, Distinta. autoritario del que tenemos nosotros. Mira, nos preguntan qué edad tiene tu hijo. Ahora mismo tiene 9. Tiene Y yo 9. me separé cuando tenía 2 años y medio. O sea que ya ha pasado tiempo. Entonces, tú no eres capaz todavía de compartir tu manera de criar con el papá de tu hijo, pero aún así tú ves a tu hijo bien y tú sientes que tu manera de hacer, ¿no? El estilo Montessori, la pedagogía, todo eso le da a él herramientas para saber gestionar todas las partes de su vida. A día de hoy sí. Vale. Siempre no ha sido así. Hay épocas en las que ha habido más lucha en mí. Hay épocas en las que yo he querido trabajar más independencia de la que yo creía que había en otra casa o más autonomía. Hay épocas que he estado con todo este tema más en lucha. Pasado el tiempo, cuando vas entendiendo que al final es como, es darle herramientas para que viva su vida. Entonces, parte de su vida es una semana sí, una semana no, sí, ¿vale? Pero cuanto más le sumo yo, más sumará él fuera de aquí, de las 4 paredes. Y esa es la idea con la que me quedo a día de hoy. Pero repito, no ha sido fácil en todo momento. No ha sido fácil porque hay una parte que es, claro, porque en casa, uy, te me perdiste, Sí, Helena. sí, estoy. Ahora está. Claro, porque, y esa época me acuerdo, porque en casa de papá no es así. Claro que no sé qué. Y cada vez que a mí me lo decía, yo decía, ay, ay, y había, hasta que terminé pensando, tú lo que tienes miedo es a que lo quiera más a él que a ti. ¿Vale? Entonces, cuando me lo confesé, esto no fue fácil de confesar. Cuando me lo confesé fue como, a ver, ¿qué problema tienes tú de apego? ¿Por qué dudas del amor de tu hijo? Estás haciendo, puedes mirar las cosas, estás haciendo las cosas porque crees que es lo mejor, revísate. Y cuando ya tienes claro todo eso, como, mi hijo me va a seguir queriendo igual. Y en una época en la que necesite más al papá, eso está, pero igual que yo, como adulta, mi vida, o sea, hay épocas en las que he estado más agarrada a mi padre, y hay que ya falleció, y hay épocas en las que he estado más agarrada a mi madre, y eso no significa que quiera más a uno o al otro. Es simplemente lo he necesitado más en una época que en otro, sí. Yo como adulta me ha pasado. Entonces, a un niño le puede pasar perfectamente, y se te van yendo las inseguridades y entonces entiendes que acompañar de esta manera, si no podía haber sido la abuela, si no podía haber sido el cole, si no podía haber sido lo que sea, Claro. ¿vale? Porque puedes decir, yo hago una crianza en mi casa de esta manera, él va al cole, y resulta que en el cole pasa esto, esto y esto. Eso va a hacer que tambalees tu forma de educar. Si yo no castigo y no premio en mi casa, y en el cole si lo hacen, pues tendré que hablar con mi hijo sobre qué pasa ante eso, darle más herramientas y aprovechar todo eso como situaciones para seguir aprendiendo. ¿Qué pasa? Que la diferencia está en un cole o en otra casa. O creemos que nuestros hijos a los que educamos de una manera no van a rozar con personas Eso te de quería otra. decir, eso yo les digo mucho a las madres que me vienen y me dicen, es que mi marido no está de acuerdo, es que él sí quiere castigar, es que no sé qué. Y yo les digo, esta es nuestra forma de cambiar el mundo, ¿no? Educarles y darles herramientas para que en el futuro sea diferente. Pero en ese mundo todavía hay gente que que seguirá castigando y tienen que conocerlo, ¿no? Entonces lo están conociendo de primera mano, van a saber cómo gestionarlo. Necesitan de todos esos modelos para luego poder adaptarse al mundo que cuando sean mayores, porque se encontrarán gente de todo tipo. Sí. Es más, mi hijo te sabe distinguir perfectamente cuando alguien le castiga, cuando alguien te chantajea, que a mí me encanta, porque dice, eso es un chantaje, ¿no, mamá? Los míos también me lo dicen. Vale. Me estás manipulando, mamá, y yo. Y es como, sí, sí, Pues sí. sí, sí, no te voy a... Y es más, si yo, porque la línea es muy finita, y si a mí se me va la piernita hacia un lado que él ya no, me dice, mamá, eso parece que es un chantaje. Y además me dice como,
Y yo me paro y digo, ah, pues sí, vale, pues sí, lo admito, porque claro, estaba pensando, porque es que somos humanos y seguimos aprendiendo. Yo por lo menos a mí me educaron de otra manera. Al Claro, educarme de otra manera, lo no sanado, de vez en cuando me salen unos ramalazos que total. son muy finitos ¿Y cuándo te salen esos ramalazos? ¿Eres consciente de cuándo te salen? cuando no me cuido. Exacto. Lo del autocuidado Estrés, es, cuando algo nos tiene la cabeza ahí, nos estresamos o estamos cansadas o algo no... Entonces, es totalmente verdad que en esos consciente. momentos de tal nos sale Mira, me lo que pasó la no. semana pasada, no, la anterior, de eso de que ya la contestación que le di fue en un tono que y además lo miré y digo, espérate, que me voy a hacer yoga. Y con la misma, sin venir a cuento, pero es que cogí una esterilla, me puse en el salón, me metí para adentro, no sé qué, y él, tú lo veías que me miraba como diciendo, y al rato dice, ¿estás mejor? Digo, sí, estoy más para adentro. Y dice, ya se nota. O sea, también es porque en esta situación, cuando eso no podíamos salir todavía, ¿vale? El nivel de estrés había subido, al trabajar más el niño en casa, ¿qué les voy a contar a todas las que lo hemos vivido? Todo esto ha llevado a situaciones que antes de esto parecía que ya estaban superadas. Pero en mi caso es no, y sobre todo que mi hijo tiene un radar para encontrarla. Claro, Y todo, todo. tiene la libertad para decírmelo, que eso Ah, es lo que más me gusta. y eso es lo que cambia, sí. Sí, porque no es solamente darte cuenta, sino dímelo. Si yo considero que tienes razón, lo hablamos, si no te lo discuto, o sea, la libertad esa es la que con la que siempre hemos estado en casa. Y yo creo que eso también nos ha ayudado un montón. Claro. Y sobre todo porque, y lo creo a día de hoy, el padre de mi hijo lo hace lo mejor que puede. Y yo también. Quizás venimos de sitios distintos y no hemos conseguido, porque eso todavía es una de las cosas que nos quedarían por, quién sabe, en un futuro, sentarnos y comunicarnos mejor con respecto a la crianza de nuestro hijo. Pero sí es verdad que en los momentos complicados ha estado. ¿Vale? Que eso también me ha ayudado a mí, que en esos momentos sí, pero de resto es, no hay comunicación, ¿vale? No la hay, no la hay. Y yo creo que por mi parte es que peco en, no sé por qué con él me sale la parte de que tengo la razón yo, ¿vale? Yo. Soy súper intolerante con él. Algo hay por ahí que todavía me queda, pero Todavía aún así, te está haciendo de espejo. ¿Te sí, acuerdas que lo sí, sí, hablamos? sí, sí, soy consciente. Oye, pero criamos a alguien, o sea, algo tan importante lo hacemos entre los dos y lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos. Entonces, eh, Sí, a una mí me conclusión parece, ya que se nos está acabando el tiempo, concluir y a lo mejor un consejillo para las madres o bien que están en proceso de separación o bien que ya se han separado pero tienen todavía o miedo sobre esto o inseguridad. con respecto a si está el paso dado y crees que educando de esta manera, más consciente, no va a servir a la larga, mi testimonio es que sí. O sea, influye muchísimo lo que pasa en la casa que te gusta menos en ese momento, pero también la que te gusta más. Como la otra, primero también que la estamos mirando con nuestras lentes, pero la que podemos mirar es la nuestra. Y esa implica aprovechar el tiempo que el niño no esté para darnos todo el autocuidado que podamos y cuando está, mirar la nuestra y no estar mirando tanto la casa de enfrente. Porque en lo que miramos la de fuera, no miramos la nuestra, que es Claro, la que nosotros podemos cuidar. Cuidarnos a nosotros y cuidar lo nuestro. Yo creo que eso es... y ser feliz en esta situación y darle ese testimonio de vida. Me pasó esto, ahora mismo no me encuentro bien porque puede ser que sea una situación complicada, saldré adelante con todo esto, demostrar que podemos tener baches en la vida, que podemos continuar, que si nos ven tristes, pero sobre todo, para mí lo más importante es cuidar nuestra parcela, no tanto estar pendiente de la parcela del otro, que es cuando entramos en el juicio que dijiste antes. Que durante un tiempo a mí me fue muy complicado, claro, y no estoy, la comparación siempre es
destroza autoestima y Sí. todo, ¿no? No te compares, sino vive tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más que me ha ayudado a mí en este proceso. Y por supuesto, todo el crecimiento personal que implica el acompañar a la primera infancia ayuda. Simplemente a reconocer lo que te está pasando, a saber qué emoción estás viviendo en ese momento, a no disfrazarla y a no meterte, vuelvo a lo mismo, porque en la separación yo veo mucho eso, en el juicio al otro. Claro. ¿Sabes? De no caer ahí, sino, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo desde esta emoción que estoy viviendo? Ahora mismo estoy triste, ¿cómo mi hijo ve eso? No ocultarlo Porque esta es y mi parte de cuidarte. responsabilidad, ¿no? Esta es mi parte de responsabilidad, la voy a asumir. Y es verdad, otra cosa también que a mí me gusta mucho, porque me he dado cuenta, ¿no? De que yo ahora como madre digo un montón de cosas de mi madre cuando yo era pequeña y pues mira, al final los modelos están ahí y te salen, a lo mejor parece que no, pero están ahí metidos, ¿no? Entonces, Eh, Mi madre lleva en mi casa 2 años viviendo, desde que falleció mi padre, ¿vale? Imagínate lo que veo yo. Es más, a veces veo a mi madre con mi hijo, digo, igualito que conmigo, pero no, y lo mismo, me está ayudando para sanar, en este caso, mi infancia. Porque puedo entrar a discutir con ella, puedo entrar en el juicio hacia ella, o puedo entrar en qué me mueve a mí de todo esto. O sea, para mí, ese cambio de chip que mucha gente lo tenía hace mucho, mucho tiempo o que ya venía con eso integrado, yo antes era, y lo reconozco, muy juzgona. O sea, sí. Con lo cual siempre estaba mirando a los demás. Si miraba a los demás, no crecía yo. para, en plan, qué guay soy yo, mira, comparado con él, yo lo hago mucho mejor. Sí, en Pues, el fondo sí. que En el fondo no lo había, hacer, y esto me lo ibas a decir hace 5 años y te hubiera dicho, no, sí, 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 sí. En el fondo yo me creía, y tengo todavía un puntillo, ¿eh? Superior al padre de mi hijo, pero superior en el sentido de crianza, de yo sé más, él está, sí, sí. hombre, también tú te has formado, María. También las cosas claras, ¿no? Tú te has formado en psicología, para ser guía tú tienes un montón de conocimientos que el padre no ha ido a buscar. Entonces, solo por eso, pero independientemente de mejor o peor, ¿no? Si no tienes más conocimiento y ya está. Y eso es lo que te hace en parte más competente, desde mi punto de vista. Ahora, que eso lo utilices en contra de él, no. O para crear conflicto o para tú pegarte una historia, claro que no, pero también las cosas claras, eres guía Montessori, con lo cual Sí, tienes... esa parte, a ver, esa parte es mía y me la he currado, pero sí sé la parte mía de ego, de que no me ayuda, ¿vale? No, no, Porque si lo que quieres es hablar con la otra persona desde tu conocimiento, mira, podrías leerte esto, podrías mirar esto, ¿por qué no lo intentas? O sea, no, al principio no hubo un intento de esto, ya. ¿vale? Hay mamás que sí me han contado, mira, es que yo he intentado que, ¿vale? Pero en mi caso no lo hubo. En mi caso es un ta, 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 ta. Sí, sí lo hubo. Había una metralleta. Por eso digo que si yo lo conseguí, sí, Esto es un mensaje de ánimo para todas, aunque no lo parezca. sí. Sí, No, no lo vale. parece. Si yo lo conseguí, todo el mundo puede. Sí, porque de verdad que yo cuando me separé pensé que era el fin de mi mundo. O sea, pero no por el padre de mi hijo, sino por tener, y además, mira, me vuelvo, lo siento, cuando yo tenía que dejar ir a mi hijo, y tenía que era porque es algo que yo me obligué, mi hijo tiene su padre, yo tenía la sensación que me arrancaban el alma. Ya, claro. Y yo lo que hacía era, por eso entré en el juicio, culparlo a él. Claro, Ni siquiera me hacía responsable de que la decisión también fue mía, claro. de custodia compartida de una serie de cosas. Entonces, eh, mi relación con mi hijo era 24 horas, no separarnos para nada. En ese momento en la isla no estaba mi familia, ¿vale? Y, y yo creo que todo esto también sucedió para yo conseguir mirarme a mí.
porque si no hubiera, sí, bueno, nunca se sabe, ¿vale? Pero me refiero a si hubieran pasado los años, no sé si yo hubiera tenido ese momento de girar, hubiera pasado otra cosa y me hubiera girado el foco y si me tenía que enterar, me tenía que enterar. Pero yo no soy el modelo de fue muy sencillo al principio, buen rollo, no, no. Es más, yo lo tenía en mi aula, cuando eso trabajábamos en Vegeta, antes de abrir alas, y yo me acuerdo que tenía que hacer las tutorías con él, con el padre. Aquí yo era surrealista, ¿vale? Surrealista. Pero yo lo hacía, porque yo era... Muy O sea, es como... Sí, 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 muy profesional, sí. Si partiendo de ahí, hoy en día, tengo la relación que tengo con mi hijo, y él tiene la libertad para decirme, no decirme, y tenemos nuestros días buenos y nuestros días no tan buenos. Hoy es uno de los, por ejemplo, yo sé, y además es algo que cuando pasa digo, ah, vale, es que hoy es los martes, ahora mismo desde que estamos en confinamiento, él viene los lunes y los martes cada 15 días son complicados. claro, porque vuelve a ti la Pero adaptación, no, antes eran los lunes, la ahora conexión. es los martes. Ya. Entonces ya lo aceptamos así. Es más, los martes en esta casa se llora mucho, porque en esta casa se da mucha libertad para soltar lo que nos pasa y en esta situación, cuando estamos tristes, lloramos mucho. Bueno, esta y en todas, pero me refiero a si aguantas mucho, de repente cuando relajas, pues lloras muchas lágrimas. Entonces yo sé ya, y mi madre es algo que le cuesta, ¿vale? Porque es como, ¿pero qué le pasa al niño? Y es como, ¿está llorando? ¿Pero Está por qué está llorando? llorando. ¿Por qué está llorando? Porque está triste, mamá. ¿Pero por qué? Y yo como, mamá, tranquilízate, porque ahí enseguida le sale la negación de las emociones, claro, así me costó tanto a mí, ¿vale? Eh, entonces ya sabes que en los martes necesitas soltar mucho. Invítala a llorar a tu madre también, igual Sí. animándose, llegará un momento en que soltará también. Eso lo dejamos para ser hija consciente, lo dejamos para otra. ¿Vale? Oye, esa es buena, Sí, sí. me la apunto. Y Cuando además, las hijas decidimos cambiar en la vida adulta, ¿cómo nos acompañan nuestras madres? Que están como, sí, sí, tus cosas raras. Y ella vas a hacer otro curso, pero otro curso, otro más, pero cuánto no sé qué, o sea, como, y que mamá, que estoy llorando, que estoy triste, pero ¿por qué estás triste? Pero no sé qué, no sé cuánto, y de repente te dice, ¿tú quieres que te haga no sé qué de comer? Y yo, que no comidas. compenses. Dios mío, calmar las comidas con la... Bueno, las emociones con la comida. María, nos tenemos que ir. Ha sido un Sí, placer. yo te dije que me tendrías que callar. Por eso te callo, Gracias. pero ha sido súper, súper, súper interesante. Yo creo bueno, me ha encantado escucharte y espero que les haya aportado algo a las madres que están aquí Te pendientes. vamos a echar de menos, ¿eh? ¿Eh? Que te vamos a echar de menos, que tus Ay, decisiones tendrás para dejarlo, pero te vamos a echar de menos. Y gracias. gracias porque fuiste la primera o que yo recuerde que activó. Y gracias, porque a mí me has acompañado un montón. Ay, qué emoción. En este horario no, porque yo en este horario a mí me viene, que es Fatal. normalmente el horario que grabo, pero a mí me has aportado un montón. Y además que fue como, pues sí, vamos, vamos. Y a mí me dio mucho ánimo para empezar. Es que yo Así que venía gracias. cargadita antes del... Yo había hecho un parón antes del coronavirus, con lo cual que cuando esto llegó estaba yo recargada y a tope para lanzarme, así que me cogió, No, genial. Gracias. Muchas gracias. A mí me has ayudado un montón, así que gracias, Elena. Pues nada, seguiremos, no me voy. Dejo los directos, pero no me voy, así que ahí No, estoy. yo sé que no te vas, pero los directos yo los voy a echar de menos. Quién sabe, a lo mejor sale otro proyecto de esto. Nunca se sabe. Pues Sí. nada, Mary, Gracias. gracias a ti y cualquier cosa que tengan dudas, pues le escriben a las Montessori o la Sí. contacta, ella está haciendo un montón de cosas por ahí, así que también Sí, tienen yo me activo cositas un para poquito mí. más tarde, pero me puse las pilas y estamos en ello. Muy bien, pues Saldremos de esta. nada, mucho éxito. Gracias, Elena. Adiós. Chao.